Desde el corazón de la tierra, el arte del vino comienza aquí, entre las filas interminables de uvas bañadas por el sol. Cada uva cuenta una historia de tradición, pasión y paciencia. El tiempo se convierte en magia. En las barricas el vino espera su momento perfecto. Cada copa una invitación a descubrir sabores, compartir momentos y celebrar la vida. Porque el vino no es solo una bebida, es una experiencia, un legado. Bueno, ¿cómo están? Acá, nuevo programa de Sin Sulfitos, temporada 3. Hoy con una invitada especial, una invitada de lujo, Sofía Elena. Ella es gerenta a cargo, enóloga de Bodega Contracorriente en Trevelin, provincia de Chubut, y va a ser un lujazo para nosotros que nos cuente qué está haciendo allá en esas zonas tan frías y cómo viene el panorama del vino en los terroirs extremos en la provincia de Chubut. ¿Cómo estás, Sofi? Hola, Guillet. Bien, muy bien. Acá estamos con un poco de frío, pero bien. Recién llegada también. Sí, estuve hace poquito en una juntada, una reunión de Slow Food, Slow Wine en California, donde estuvimos mostrando los vinos con otras bodegas que producen de forma slow. Y estuvo muy bueno porque hubo gente de todos lados, también productores de café, cacao, chefs, comunidades, estuvo re lindo. O sea, no solamente vinos, sino también alimentos, con esta filosofía slow, que de a poco está como ampliándose a un montón de lugares y que es un cambio de paradigma en cómo vivimos hoy en esta cotidianeidad a veces enloquecida, ¿no? Sí, y engloba muchas cosas también. No es solo alimentos, sino también cuidar lo propio, el patrimonio, además del patrimonio cultural, el patrimonio alimenticio. También hacen un poco de política con ese tema, tratar de proteger estas cosas que, bueno, si no las defendemos se van a perder, básicamente. Sí, inclusive a mí me pasó cuando estuve por allá, que estuve en la bodega probando los vinos y estuvimos charlando, y en otros proyectos que también pude visitar, como este respeto y este cuidado por el entorno, por los recursos, eh, por lo que nos da la tierra, ¿no? Que no lo vi tanto en otros lugares de Argentina, pero en estos terroirs tan particulares de Chubut me pareció como un cuidado muy especial, como una idea de, de sostenibilidad, ¿no? En los proyectos, y que para eso hay que ser responsables con el entorno, con el medio ambiente y demás. ¿Puede ser que sea así? Bueno, justamente 4 bodegas de Chubut estamos dentro de Slow. Cielos de Hualjaina, Rincón de los Leones, Viñas de Huancache y nosotros, Contracorriente. Y yo creo que el denominador común es que somos todos productores pequeños. Ya de por sí la idea es producir poco y bien y bueno, y no son, ninguno de los proyectos son proyectos inmensos con un capital detrás ni nada, son todos pobladores que decidieron, gente que vivía acá que decidió plantar viñedo y ver qué salía. Y sí, todos más o menos tenemos la misma filosofía. El manifiesto de Slow te dice que la premisa es que elabores como uva propia, por lo menos el 70%, que no uses agrotóxicos de síntesis química, que respetes la biodiversidad del entorno, del ecosistema, que respetes el trabajo justo, muchas cosas. Y estando en una provincia que en realidad no tiene mucho desarrollo agrícola,
¿por qué no empezar haciendo las cosas bien, básicamente? Claro, tal cual. O Yo sea, creo que es Chubut no la idea. tiene esta tradición de hacer vinos, pero se ha convertido en un protagonista en los últimos años y lo está haciendo del modo correcto, ¿no? Empezando por donde hay que empezar. Sí, 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 sí. Bueno, como te digo, gracias a los chicos, a los proyectos chicos, y con la idea de que, bueno, también mucha gente que viene a vivir acá, no es de acá, obviamente, la que vive Claro. acá, mucha gente que no es de acá, viene de otro lugar y viene buscando tranquilidad, viene buscando un aire limpio, agua limpia, paisaje y todo eso. Entonces, yo creo que la mayoría de los que estamos produciendo y los que van a venir quieren eso, que continúe así, básicamente. Para nosotros, en Swing Sulfitos, que nos gusta siempre hablar del vino, pero desde un lugar responsable, desde todo lo que representa el vino, la comunidad, la cultura, la vida alrededor del hacer vino. Bueno, Chubut se convirtió para nosotros en un lugar muy especial. Sofi, yo te propongo, yo voy a compartir ahora una pantallita con una presentación que armamos para ilustrar un poco el lugar donde estás, tu recorrido, el proyecto y también para que conversemos acerca de lo que está sucediendo con el vino en Chubut, en donde hasta hace 15 años prácticamente no había tradición de hacer vinos. Allí no había bodegas que hoy exportan, que salen al mundo, que están presentes en los grandes mercados de Argentina. Y bueno, vos sos una responsable de esto, ¿verdad? Así que, si te parece, yo ahora estoy compartiendo una pantalla, no sé si la estás viendo. Sí. Ahí hay una persona que está haciendo algo que hace muy bien, me parece, ¿no? ¿Sos vos? Sí, soy yo. Bueno, Sofía Elena, entonces, a cargo del proyecto enológico en bodega Contracorriente entre Belling. Nosotros acá, tal vez acostumbrados a escuchar Trevelin cuando uno va allá y todo el mundo dice Trevelin. Así que bueno, acá aprendiendo también algo más. Bueno, Sofi, vamos a hablar de viticultura extrema en Chubut. Vamos a descubrir algunos proyectos. Yo voy a ir pasando las pantallas. La idea de conversar hoy también es la diversidad de terroirs que hay del vino en Chubut. Como se puede ver en la pantalla, un viñedo con el océano Atlántico de fondo, a pocos metros del mar, y en ese recuadro, en ese círculo, perdón, otro viñedo con las montañas, la cordillera de los Andes de fondo, con las nevadas, que es lo que es un verdadero desafío, ¿no? Digamos, producir uva en esos contextos tan extremos, ¿no? ¿Cómo fue en Contracorriente producir vino cuando te encontrás con estos climas tan extremos? Y básicamente en lo que estamos muy extremo, Trevelin y Walhaina, más que nada, que es a 45 minutos de aquí hacia la meseta, es la cantidad de heladas que tenemos en verano. Tenemos Heladas tardías tardías y tempranas, las dos. y tempranas. Y son severas, duran bastante y baja bastante la temperatura. Entonces, eso es como lo más desafiante de la zona. Después las heladas van decayendo un poco a medida que te moves un poco hacia el norte y un poco hacia el este. Nosotros somos Trevelin, es la región que tiene el índice bioclimático más bajo en promedio de temperatura. La que le sigue es Walhaina, la que le sigue es toda la comarca, Lago Puelo, El Hoyo, Bolsón. Y por último queda la meseta Sarmiento y Altares y Paso del Sapo. Entonces, hay mucha diferencia entre todas las regiones en cuanto a temperatura y nosotros somos la más fría porque estamos más pegada a la montaña, básicamente.
que no Claro. estamos alto, no estamos muy alto en altura, estamos a 300 metros, Sobre el nivel pero del mar. sí, pero estamos muy cerca de la cordillera y estamos digamos, afectados bastante con los vientos que vienen de la cordillera y las precipitaciones. Claro. Entonces, de por sí, Trevelin es bastante, o sea, la comarca y Trevelin, al estar más pegados a la cordillera, somos más húmedos. Se ve verde el viñedo, verde alrededor, hay bosque alrededor, hay mucho más ríos, lagos. Y ya después la parte yéndose para la meseta, un clima completamente árido, un poco más de temperatura, siempre atravesado por el río Chubut, las zonas donde hay viñedo, y bueno, terminando a la costa. Así que bueno, para nosotros Sí. lo Trevelin, lo más desafiante es la cantidad de heladas, básicamente, y que estamos muy extremos en promedio de temperatura. Estamos como al límite de no poder producir, básicamente. Claro, claro, claro. Ese es lo que han podido lograr, ¿no? Poder, digamos, adaptarse a ese entorno tan hostil y producir vino, ¿no? Yo quiero que hagamos ahora un pequeño paseo. Estamos en el Obelisco, en la ciudad de Buenos Aires, y vamos a hacer un pequeño vuelo de pájaro y nos vamos a asomar con una vista aérea a la bodega Contracorriente, allá en la localidad de Trevelin, como están en pantalla. Esto es una vista satelital, ¿no? Y esto es lo que hay en Trevelin, ¿no? Ahí es una indicación geográfica, lo cual no Uh-huh. es poco. La indicación geográfica es una normativa, una regulación, una declaración del Instituto, el INB, Instituto Nacional de Vitivinicultura, en donde, digamos, ¿qué es lo que se puede decir de que Trevelin haya sido declarado IG, Sofía? Me sorprendería que no fuese declarado, porque en realidad los vinos son muy característicos. O sea, si la premisa es que tienen que destacarse ante otros, el paisaje, el clima, es bastante distinto a todo lo que hay en Argentina. Correcto. Sí, no sé si a esta altura somos región, porque somos muy pocos los que estamos produciendo. Pero sí es un lugar, digamos, a destacar, y que se ha destacado un poquito porque realmente los vinos son bastante distintos a lo que se venían produciendo en Argentina, básicamente. Correcto. Vinos, digamos, lo que hablamos respecto de la higiene, ¿no? Que es esta identidad que tienen los vinos, una identidad tan particular que se da, y que están estos tres productores. Trevelin, fíjense en el mapa, ¿no? Está el casco urbano ahí cerquita, está Contracorriente, después más abajo, en Antipólica Sayague, ¿no? Sí. Eh, el, digamos, estos proyectos, que son proyectos muy pequeños, están dando mucho que hablar, y eso me parece que es la prueba de que los vinos que se hacen allá son muy buenos. Ahora voy a avanzar y vamos a hablar ahora de la bodega Contracorriente, la cual Sofi, que hoy está charlando con nosotros, está a cargo. La bodega es un lugar maravilloso, yo tuve la oportunidad de visitarla. Bueno, eh, tenés dos jefes, ¿no? ¿Son los dueños, Sofi? Sí, los chicos son Rance y Travis de Montana. Ellos llegaron a la zona ahora ya más de 15 años como guías de pesca, y después empezaron ellos a traer gente de afuera a pescar, armaron su negocio de pesca con mosca, y ellos empezaron con ese negocio, y en el 2014 por ahí, 2013 fue la primera plantación, que la hicieron gracias a que vino un agrónomo de Mendoza a visitar,
y les propuso a varias gente de la zona, entre ellos Nantifold y ellos, para plantar. Entonces, Nantifold plantó la primera vez y después al otro año plantaron los chicos. Ah, qué bien. Y esa plantación, la primera se murió, básicamente Se porque murió. no tenía control de la. Claro. Y al año siguiente ya sí colocaron control de las y la segunda plantación, que es lo que tenemos ahora, Chardonnay, Gewurz y Pinot Noir, que son tres Que son estos. las tres variedades que se dan muy, muy bien en la zona, ¿verdad? Sí, cualquier variedad blanca y cualquier tipo de Pinot andaría bien. Es lo que, o sea, los vinos que estamos produciendo tienen una característica gustativa muy interesante. No llegan a una madurez extrema, pero las características que tienen son buenas, o sea, satisfactorias para cualquiera que toma vino. Pero bueno, yo creo que cualquier variedad blanca andaría bien, ya sea de ciclo un poco más corto o más largo, porque por ejemplo el más corto, que es el Gewurz, está bien, y el Chardonnay, que es un vino que por ahí puede estar en climas más cálidos, también está bien, es un estilo de Chardonnay un poco más chablis, un poco más filosito, más ligero, pero igual es rico. Y el Pinot también. Qué es lo que lo distingue a estos vinos de Trevelin respecto de lo que podría ser un Chardonnay de zona de Valle de Uco o tal vez del NOA, Y para mí, primero el frescor. el Es, frescor? es, esa frescura que sentís en nariz cuando oles la copa, que te da ese picor, te da ese frescor, que no es verde, que no es de una acidez verde ni algo que no está maduro, digamos. Es frescor de aromático. Sí, Y primero eso. Y después que lo que hay en boca se condice con eso, que eso es otra cosa también. Porque muchas veces cuando se huele ese tipo de vino, decís, bueno, en boca va a estar igual, y no, en boca es algo flaco, poco intenso, que no se condice con lo que oliste. Y estos sí, estos siguen siendo intensos en boca, tienen textura, tienen una especie de salinidad que no sabemos bien de dónde viene. Entonces esas cosas son... Nada, a mí me sorprenden los vinos. y baja graduación alcohólica también. Sí, sí, baja graduación. Hay mucha amplitud térmica con el día y la noche, mucha diferencia de temperatura Eso es un factor y importante. sí, le cuesta a la planta producir azúcar, cambiar ácido por azúcar, pero el ácido que queda en la uva es sabroso, no es una acidez que mata. A veces hago la Claro. prueba en el viñedo cuando está madurando la uva apenas en veró, la blanca en general. Y cuando viene gente, turistas o lo que sea, les hago probar, viste, ellos no saben, está verde Claro, todavía. Les hago probar y dicen, no, pero está rica. Y es claro, raro. claro. Piensan que van a tomar algo, a comer Es, algo que es ácido y claro, es amable, es esa agradable. uva tiene nada de azúcar, tiene 9, tendrá 8 brix, 9 brix y la sienten agradable. Entonces, las acideces acá son agradables. Son altas, pero agradables. ¿Estabas también haciendo algún tipo de trabajo de docente o algo por el estilo? Me acuerdo cuando fui o es un mal. No? Estuve Porque dando me clases en una mencionaste. tecnicatura en Esquel, Sí, 2 años, sí. creo que había alumnos o pasantes que estaban trabajando con vos en el viñedo cuando Puede fui. ser, sí, Puede sí, ser. sí. Mirá qué Sí. bien. Y algunos de ellos hasta hoy en día, algunos me ayudan a embotellar. Mirá. Y ese es otro trabajo crítico, el O sea, embotellado, que no estás sé. en la bodega, en el viñedo, haciendo prácticamente todo. Sí, un poco de todo. El porte es llevadero por eso. Cuando Claro, tenés tal cual, sí. algo pequeño es más llevadero.
Y te saco un poco de contracorriente, pero ya que estuviste en Estados Unidos, te pregunto, ¿las bodegas pequeñas de este estilo también tienen alguien a cargo que hace todo o hay un equipo especializado que uno está en la bodega, otro está en el viñedo? En general las bodegas pequeñas depende cuánto dinero hay invertido, Claro, porque en bodegas pequeñas puedes tener un equipo grande, pero el vino se vende caro. claro, O puedes tener bodegas pequeñas que la manejan los dueños y los dueños son los que trabajan en el viñedo y hacen el vino. claro. Eh, Podés Como tener un algunas poco. bodegas que hay en Chubut, que las manejan sus propios dueños con alguna También. ayuda enológica eventual, Sí, ¿no? sí, también, sí, sí, sí. Sí, así que hay Bueno, de todo, en todos lados hay de todo. ahí la vemos a Sofi en su elemento, Mm, en la vendimia propiamente, ¿no? Estabas ahí con los beans de uvas sí, y en abril. con los dueños en abril. Mm, ¿Cuál es el momento del año que más te gusta en tu trabajo en la bodega? mm. Y yo creo que en noviembre, Noviembre, ¿qué pasa en noviembre? a pesar de que estamos a full de trabajo, igual el paisaje está re lindo, pues está todo verde, florido. No hace tanto calor porque por ahí en enero ya hay días de 30 grados. Pero Agua. en noviembre y principio de diciembre está re lindo el viñedo. Y en la bodega están a full en esa época del año. En el viñedo, la bodega están los En el viñedo, en vinos el viñedo. descansando y comienzo a preparar por ahí para embotellar. En marzo recién estamos En embotellando. marzo. Mm, Ok. Bueno, eh, vamos a presentar brevemente dos proyectos más que hay entre Belling y después nos vamos a recorrer un poco la provincia. dale. Entre Belling tenemos también otro proyecto cercano de dimensiones muy similares, ¿no? Es Casa Yahue, a cargo de Marcelo Yahue, que está en la foto, y su esposa Patricia. Este, yo estuve ahí, creo que es pasando el molino harinero, ¿no? Pasando el campo de Sí, tulipanes también, puede ser por allá. sí, sí, pasando eso y antes del pueblito de Cipreses. Correcto. Eh, Mirá lo que ellos también, o sea, hacen un vino, lo llevan a un evento en Mendoza y de golpe se sorprenden por los resultados, ¿no? Es decir, como que estaban haciendo un vino y no sabían que estaba tan bueno, ¿no? O sea, Ujú, naturalmente el terroir es algo que ujú. llamó mucho la atención de manera inmediata, ¿no? Yo Mm. empecé a escuchar de vinos de Trevelin y de golpe era como todo un momento así de furor. Todos queríamos tomar vino de Trevelin. Yo me enteré de haber googleado cuando estaba trabajando en Chile antes de venir. Yo estaba en Sí. Hacienda Araucano en Chile. Ujú. Y estaba, a veces recibíamos uva del sur, de Patagonia, Sí. y todo lo que probaba, justo había unos chicos ahí viviendo en La Palta de Trapi, que está en Osorno, y cada vez que traían vino, yo decía, ¿y esto dónde es? Me decían de Osorno, y yo, ¿están abajo, hay viñedos? Sí, estamos experimentando. Digo, yo quiero ir a Patagonia, porque Claro. se notaba que había un perfil más fresco, de vinos un poco más ácido, que era lo que a mí me gusta, y me gustaba y me gusta, de haber probado vinos de zonas frías. Eso es tu Entonces, búsqueda profesional, ¿no? Es decir, claro, estar detrás de ese tipo de perfiles de vinos. sí, y no, yo nunca hubiera, o sea, habría pensado que había producción en el sur. Entonces empecé Mira. a averiguar a ver si había otros viñedos, si alguien necesitaba ayuda, por ahí podía hacerme cargo de algún viñedo. Y googleando encontré una noticia de que Casa Yagüe, Contracorriente y Nantifola habían estado en la Vinos y Negocios, no, Vinos Patagónicos, Feria de Vinos Patagónicos Sí, en Feria de vinos Buenos patagónicos, las Aires. primeras ferias. Y ahí los contacté y vine para acá y conocí a todos en realidad. Eh,
fui a probar los vinos de todos y me sorprendieron. O sea, sin haber sabido nada, me sorprendieron porque gente que por ahí no está instruida profesionalmente, que haga vinos que son bastante ricos, ahí te dice algo, Sí, la uva. claro. Eh, Bueno, eh, de la fruta. y sí, a todo el mundo, yo creo que a todo el mundo lo sorprenden. Y a mí me sigue sorprendiendo también, porque hay años que digo, este año viene atrasado, no sé si vamos a hacer vino o vamos a hacer espumante y como el 2014, el 2024, perdón, fue muy, estuvo atrasado el año, como 2 semanas. Wow. Y al final los vinos me sorprenden porque tienen gusto, están por ahí un poco más ligeritos, así es un poquito más punzante, pero con gusto. Sí, a mí esos vinos en particular me gustan mucho. Donde hay más una sutileza, ¿no? Mm. A la vez hay como. eh, yo te escuché decir en otra entrevista eh, con Musu, creo, que creo que Uh-huh. así como el pasar un término de algo de la crocancia, ¿no? Puede ser de un vino. Mm, mm. Sí, sí, o eh, ¿cómo es que cuando es savory, cuando es sabroso? Correcto, Algo que te hace salivar, que sí, te invita a tomar más. sí, Esos son pocos vinos también, pocos vinos, que te sí. inviten a tomar más. Hoy estábamos probando Sí, sí. vino la dueña de Caelum de visita Ah, mira, y estábamos tomando vino a las 10:30 de la mañana, 11. Yo en general lo tomo a esa hora, pero no claro. sé qué tenía en ese momento, qué día es hoy, o por el clima, o no sé qué, que el Chardonnay estaba súper sabroso y no podíamos parar de Qué tomarlo. rico, Estamos que, qué rico. qué rico está esto. Con la picadita y qué sé yo, y casi que nos tomamos toda la botella. Mira, Pero sí, tienen eso los vinos, que tienen eso de sabroso. y en tus trabajos en otros países que has andado y una trayectoria profesional tan rica, ¿qué, qué lugar, digamos, decís, bueno, me hace acordar Trevelin, en los vinos, el terroir? ¿Estuviste en algún lugar donde decís, antes yo hacía estos vinos, probaba estos vinos, sabían estos vinos? A mí lo que más cercano me pareció es Mosel, o sea, Alemania, zona de En Riesling por ahí. Alemania, No he correcto. estado no he estado en Rheinhessen, no he estado en Rheingau. Porque parece que Rheingau es más frío incluso que Mosel. O algunas partes de Mosel son frías, otras calientes igual. O más calientes. Pero sí tienen un índice muy bajo. Y los Riesling que terminan en botella por ahí tomando Riesling, pues te dan de probar Riesling de 2, 3, 4, 5 años. Sí, Y eso se parece mucho a estos. Eso es lo que ya. noté. Bajo Eh, alcohol, buena acidez, alguien pero sabroso. dijo alguna vez que los vinos de Trevelin son como la respuesta al Valle del Rin, ¿no? Una Mm, respuesta sudamericana al Valle de los vinos del Valle del Rin. y sí, podría ser. Yo No sé si es muy descabellado. lo que más similar he encontrado es eso. Eso. Y puede ser algunos años del bar, puede ser, porque no todos los años del bar son iguales. Mira, Eh, Puede ser en algunos años del bar. eh, y por ahí algunos lugares de Borgoña que son más fríos. La parte alta de Borgoña, Côte puede ser, o Chablis, no sé. Pero creo que Alemania es lo que más comparable encontré. Incluso en ajá. los pinos, porque la otra vez me dieron a probar un pinot alemán de un productor que dice, este es un productor de culto, una amiga me dice, probalo. Muy, muy parecido a nuestro pinot, muy Sí. parecido, sí. Eh, me quedó por preguntarte, en medio de toda esta búsqueda de vinos en Chubut y tu rol, digamos, como enólogo allí, ¿cuál es dónde estudiaste, cómo te formaste, dónde es que empezaste a hacer todo este recorrido por tantos lugares tan increíbles del vino?
En Mendoza, en La Masa, En me Mendoza. formé. Sí, Pero como yo venía de varios años de haber viajado por trabajo, trabajaba en turismo, hotelería y gastronomía. Y sí, de haber viajado tenía idioma, tenía facilidad para viajar, entonces al segundo año ya de universidad empecé a hacer periodos de vendimia mientras estudiaba. Y ahí empecé por Côte d'Or Nord, Rodano Norte, Borgoña, estuve en Nueva Zelanda también, Isla Sur, Oregon y wow. Chile. Y cuando volví acá al hemisferio sur iba para Chile. Porque después de que me metí en clima frío, blancos, pinot y eso, empecé investigando, digamos, la única zona en el hemisferio sur, en Sudamérica, es Chile, que producen blancos y pinot hace años, y Claro, bastante. sí, claro. Bueno, nosotros como argentinos por ahí no sabemos mucho, pero yo tenía conocidos en Chile ya, había probado algo, había trabajado en turismo en Chile también, y, y empecé a ir para allá y hay muy buenos blancos de Pinot. Lo que pasa es que Sí, sí, sí. no los vemos porque por ahí se exporta todo. Claro. Chile tiene muy bajo consumo interno, entonces todos los chiquitos que producen lo exportan todo. En Argentina el blanco también está hace poco empezando a tener cierto protagonismo, ¿no? A partir de premios muy importantes, de productores que están impulsando blancos de calidad con un perfil distinto, ¿no? Sí, 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 sí. Está subiendo el consumo también. Antes era Sí, raro escuchar a alguien era normal escuchar a alguien que te diga no me gustan los blancos, solo tomo tinto. Y hace poquito a gente joven he escuchado decir solo tomo blancos, no me solo tomo gustan los blanco, claro. tintos. Qué bueno, Eso nunca lo había escuchado. Digo, bueno, bien, que se mueva un claro, poco la balanza para el otro lado. tal cual. Nos Y faltan años luz a nosotros, años luz en conocimiento de blancos y en variedades. No tenemos mucho, o sea, estamos aprendiendo a hacer buenos blancos. Y bueno, para mí la columna vertebral lo que más lo sostiene es ese frescor y acidez. correcto. Hay veces que no tenés tanta acidez porque el clima es cálido, pero igual lográs frescor de alguna manera, podés lograrlo. Sí, y esta forma de lograrlo, según vos, es cómo sería, digamos, a través del viñedo, del manejo del viñedo, de los puntos de Sí, cosecha. sí, más de- que nada el viñedo, porque, por ejemplo, tenés en Sudáfrica, ¿no? Lugares que sí, es súper caluroso. Y bueno, tenés correcto. viñedos eh, que están en vaso, Sí, que están a la sombra, ¿no? Eh, entonces, manejando un poquito eso, la sombra, manejando el crecimiento de las plantas, obviamente que el suelo ayuda, el tipo correcto, de claro. suelo. En climas cálidos puedes tener un vino con frescor. En clima frío es más fácil, lo vas a tener seguro. Seguro, claro, Eh, naturalmente. Naturalmente. Y ahí lo que tenés que hacer es ganar en concentración, ¿no? Porque a veces está tan frío que no. Claro, se va en ligereza, digamos, ¿no? Eso, tal cual. Todo esto que hablo siempre para mí es un aprendizaje, ¿no? Yo, como sociólogo y amante de la cultura del vino, la parte técnica siempre es como que me ayuda un poco más Guille Cuadrio, que hoy no puede estar, no se siente muy bien lamentablemente, así que eh, él me da como siempre un soporte más técnico, Mm, pero me interesa mucho siempre digamos, cómo el vino va acompañando, que a veces no que es el huevo o la gallina, no sé si es que el consumidor va pidiendo más o que los pequeños productores vayan animando a hacer cosas diferentes, eh, digamos, eso es acompañado por los consumidores, ¿no? Por los sí, sí, está bueno comunicadores, que ahora estemos en
en esa situación de que el consumidor está prefiriendo cosas distintas, únicas, bien trabajadas, pero también eso tiene que ir de la mano de educadores o de personalidades del vino que también defiendan eso, porque es lo más complicado comunicar. Sí. Sí, a mí por lo menos siempre me parece muy lindo de ver que en los supermercados, en las vinotecas, haya cada vez más espacio para los blancos. Acá tengo Para los blancos. la camiseta de vino blanco todo el año. Vino blanco todo el año, claro, tal cual. Vino blanco todo el año. Musu ganó un premio muy importante hace unos días como mejor comunicador de vino de Argentina, ¿no? Por esta franquicia que está recorriendo países, dando premios, sí, National Wine Challenge, sí. Y la verdad que fue una alegría muy grande para todos, y yo creo que sí, claramente Musu es responsable de que hoy el blanco, hace poco hizo una feria de blancos. Sí, tuvimos. Ok, sí, yo no pude ir, era un domingo a la tarde, ¿no? Ahí en Casa Funes, me parece. Tuvimos con los vinos, no fui, me la perdí, pero... Claro, sí, estuvo la bodega. Alguien lo sirvió, no sé quién, pero alguien. Pero bueno, viste que Musu se manda a armar esas ferias y de golpe tenés 50 variedades de blancos, viste, o sea, distintos tipos de bodegas y de etiquetas, ¿no? Sí. Esa sería la expresión correcta. Bueno, fuimos por la rama. En pantalla está Viñas del Nantifol, que también vos lo debés conocer muy bien, que tienen este lugar familiar, un proyecto familiar, ¿no? Que está el camping y la chacra. Ellos como que focalizan tal vez un poquito más en el pinot, ¿no? Pero también están haciendo otras cosas. A mí me gustaron mucho los vinos del Nantifol, la verdad que como Pinot, que se da también en la zona, es un proyecto muy lindo de poder ir y conocer y siempre estar viendo estos vinos que a mí por lo menos me dan muchas alegrías que haya proyectos así, emprendimientos familiares y que apuesten por este tipo de vinos, ¿no? Que no es a lo que va el mercado hoy como seguro, ¿no? Eso también siempre es una apuesta, ¿no? Sí, la verdad que sí, más para productores chicos que hacen todo a pulmón. Y Sí. los gastos aquí de mantenimiento por estar lejos son altos. Costos fijos, fletes, hacen que encarezca. Digamos, ya de por sí el vino al ser escaso, eso ya le agrega un valor extra al vino. No son vinos baratos. Y si son escasos, ¿no? Como todo lo que mercado regido por las leyes de la oferta y la demanda, lo escaso siempre tiene un valor alto o un poquito más arriba. Pero no son prohibitivos los vinos. No. Y ojo, tiene que estar justificado por el gusto y por lo rico que son. Correcto, tal cual. Y yo creo que se justifica. Eso es lo que, por lo que defiendo también estos vinos y el costo y el precio es eso. Para mí está bien. Tal cual. Bueno, Sofi, nos vamos a ir un poquito de Trevelin, como se dice, digamos, a la otra punta de la provincia, también a través de un vuelo de pájaro, ¿no? De la bodega, y de ahí nos vamos a la costa del Océano Atlántico, Bahía Bustamante. Esto es revolucionario, esto es algo de vanguardia, ¿no? Que vos has tenido la oportunidad de conocer también, ¿no? Esta es la bodega Versacrum, en una alianza con algunos personajes importantísimos del vino. Sí, estuve ahí en marzo, estaba muy bonito el lugar, la verdad. Es como una reserva natural, pero privada. Solía ser, era un pueblo alguero. Un campamento alguero. Sí. Y nada, ahora es un lodge, ofrecen alojamiento y es como un lugar
es una reserva re tranquilo, tenés muy cerca unas calitas, unas playas re lindas. Y el viñedo se ve impresionante, la verdad, al lado del mar. Sí, las fotos, o sea, fíjate la distancia de la playa, alguien ahí también trabajando en el viñedo y de fondo el océano. En temporada de pingüinos, creo que ingresan inclusive al viñedo los pingüinos. Puede ser. Tan He cerquitas. visto fotos, probé un semillón ahí también Ajá, espectacular, sí. con Sí, a mí me Donati. hacen acordar a vinos de isla, ¿viste? No sé si Sí, has probado los vinos de Tenerife. Yo le dije a Edu cuando probamos que me hacían acordar a los vinos de Tenerife, que tienen como esa mira, reducción, parte de la aromática. sí, eh, tal cual, coincido. No probé los eh, vinos que vos mencionás, pero coincido en lo de la mm, reducción aromática, sí. mm. Y muy interesante, la verdad. La verdad que Tampoco sí. es para cualquiera, es para entendidos, pues No, los mismos vinos de Tenerife tampoco son para cualquiera, pues tampoco tienen son una para cualquiera, es verdad. calidad alta, acidez alta, y Sí, esa reducción, pero a y mí me encantaron. sí, Mm. una salinidad también interesante. No, y te Eh, dan también como pauta que, bueno, toda la costa de Chubut está para plantar, o sea, Tal eh, cual, ese es un pedacito, así que tal cual. imagínate que se Pero podría bueno, montar en todo, no toda la costa, porque por suerte, al lado de ese lugar, han hecho un parque nacional que se llama Patagonia Azul. La gente de mira, Rewilding, que son sí, de los mismos que hicieron Pumalín, los Tompkins, que Dios los tenga en la gloria, porque deberían ser canonizados. Esa gente que compra tierras para hacer los parques nacionales y que nadie las toque, sí, para mí sí, deberían, se ganaban el... definitivamente, sí. Son- Así que al lado justo tienen Patagonia Azul y bueno, después hay un montón de costa, Camarones, yendo para el norte, para Sí, Punta la Tom. ruta azul, que es por donde pasa la ruta 3, ¿no? Que le llaman así. Sí, 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 sí. Nada, Eh, para mí hay mucho potencial también en la costa de hacer cosas únicas también. qué bueno. Qué bueno que pudiste estar ahí. La verdad que Mm. llevar la frontera del vino más allá, como ahí en la foto, bueno, creo que Matías Michelini y Tato Giovannoni son dos pesos pesados. Creo que Mati ya no está, ¿no? El proyecto. No, no, no. Pero bueno, está el Edu Soler, que a cargo de la bodega Versacrum. Son, digamos, nombres muy importantes en lo que es la innovación, la vanguardia del vino y el trabajo con las altas tecnologías y cuidado del entorno. Eh, Sí, Me parece que hablamos hace un rato que la profesionalidad te eleva el potencial. O sea, si vos sí, haces buen vino y no sabes nada, imagínate a alguien que esté con práctica y sepa algo de hacer vino, te lo eleva muchísimo. Así que tal cual. Sí, el conocimiento técnico y la formación profesional son como mm, la fórmula perfecta para hacer buen vino en estos lugares, ¿no? mm, sí. Ahí en la foto Y está también Astrid. nada, como proteger lo que te da la uva, digamos, Claro, no tratar de modificarla para mal, por ejemplo, metiendo en una barrica que no se justifica o haciendo trasiegos innecesarios, ¿viste? Esas sí, cositas que por ahí uno ya oliendo, degustando, dice, no, el vino necesita esto, ¿no? O claro, viendo un análisis, no, esto dejémoslo más tiempo en guarda o lo que sea, esas cositas que te da la profesión, básicamente. tal cual. Eh, la misma praxis sostenida por el conocimiento técnico te permite ir más allá, ¿no? Eh, Como ponerle corderitos a los tanques de vino como en la foto. Ahí hay frío en serio también. Y me parece que ahí Sí, hay no, un no hay viento, heladas en verano, que eso es bueno. No hay sí, heladas en verano, bueno, también por la cercanía del mar. sí, claro, Eh, te regula el clima oceánico, ¿no? sí, pero en invierno se pone fresquito también, ¿eh? Se pone también fresco.
Qué locura para mí estos lugares. Por eso digo, para mí Chubut, desde que la descubrí hace unos años, dije acá hay algo del futuro del vino en Argentina que tiene mucho para dar. Eh, es como que como que me obsesioné con todo lo que está pasando en Chubut, en la Patagonia también, ¿no? Pero bueno, Neuquén y Río Negro ya tienen, están consolidados, hay políticas públicas, los gobiernos provinciales y nacionales, hay capitales. Bueno, eh, pero acá hay como emprendimientos hechos desde la pasión. Sí. Eh, Así que, bueno, viñedos oceánicos, ultramarinos, qué locura. Bueno, ahora nos vamos a meter de vuelta en el interior de la provincia. Eh, Vamos a hacer también otro vuelo de pájaro, el último, así no nos mareamos, y nos vamos al interior profundo de la provincia. Esto es Paso del Sapo, mirá, ahí se ve la escuela, la parroquia, toda la parte urbana, y más hacia abajo en la pantalla está el proyecto de Estancia Los Robles. Hace poquito entrevistamos en el programa a Cami Lapido, ella está a cargo de la enología de la bodega. Ahí se ve también en perspectiva la meseta y un cordón montañoso en el costado. Esta meseta central, ese clima estepario, ¿no? Yo hace rato quería hablar de la estepa, que también es un desafío, ¿no? Poder trabajar el viñedo en climas a veces muy hostiles por el viento, por la sequedad, por distintos factores. Y bueno, acá a pesar de todo, en todo este contexto, el suelo es muy rico, ¿no? O sea, tenemos 250 millones de años de antigüedad y un suelo con capas y capas de sedimentos acumulados que tienen mucho potencial, ¿no? Sí, muy rico en minerales. Sí. Y se sienten los vinos, ¿no? Sí, definitivamente, sí. Que igual hay que trabajarlos un poco con materia orgánica y eso porque son muy pobres y muy permeables. Entonces, para que retengan un poquito el agua y para que haya un poco más de materia orgánica, hay que agregar. Pero sí tienen eso de también salinidad, sí. muy interesante. Y el clima es desafiante, como decías vos, sí. Por la sequedad hay que regar bastante. Si no estuviera el río Chubut, no se podría hacer nada. Pero bueno, hay bastante agua, por suerte, en la provincia. Sí, por suerte sí, y eso es una cosa que para el resto del país debería preocuparle, porque Chubut está bendecida por este recurso hídrico que el cambio climático hoy está proponiendo también desafíos muy importantes en Cuyo, en el NOA, ¿no? Sí. Sí. Es fascinante para mí este lugar. Cami había compartido una carpeta con fotos y la verdad que yo tengo que viajar ahí en breve para recorrer porque me encantó toda esa zona. Sí, es muy impresionante el paisaje, muy dramático. Descubrí ese blend de blancas que tiene la bodega, que creo que en alguna de las añadas tenía un poquito de crianza biológica, una parte del blanco. Y creo que había una variedad ahí, ¿no? Cornelia es. Corneola Corneola. es. Sí. Esa la uva italiana. La sacan de un viñedito que está cerquita ahí de Simeoni se llama. Sí. Que es un hombre que también está hace mucho ahí, tiene un viñedito. Y ahora el sobrino está queriendo hacer vino, porque el hombre la usaba para consumo propio o la vendía. Y ahora creo que están empezando, este año no sé si empezó a hacer vino para ellos, para vender, digamos. En la localidad vecina a Estancia Los Robles, que es Paso del Sapo, por lo que vi en las fotos, la uva se da de manera muy natural en
en los patios de las casas, que hay parrales y Sí, la gente hace vinos hay para parral. consumo doméstico, Sí, venden uvas a la bodega. Creo que sí, también están trabajando con las escuelas primarias para dar algún, alguna especialización en cuestiones agrológicas. sí, 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 Eh, sí. Bueno, Eso pasa también con el vino, ¿no? Como que la comunidad también crece, ¿no? Alrededor de estos proyectos. Eso es algo que también nos gusta mucho del vino. sí, obvio. Da, Eh, eh, no sé, para mí es una de las actividades que está muy enlazada con la cultura local. claro, Eh, así, obviamente no solamente es una bebida alcohólica. tal cual. Un poco Sí, de cultura que hay ahí adentro. ¿cómo? Un poco de cultura que hay adentro de la botella, de identidad, ¿no? Tal cual, bastante. Y saliendo de estos pequeños proyectos, creo que hay también otro gran proyecto en la provincia, que ahí tenemos Otroña, ¿no? De una familia dueña como es familia Bulgeroni, Alejandro Bulgeroni, que ellos son los dueños de PAE, Pan American Energy. Es una cosa tal vez un poquito más, eh, digamos, aplicada a la tecnología, al estudio del suelo, la abundancia de los recursos en este caso hace que la bodega tenga como mucho más recursos tecnológicos. Me parece que Otroña, ahí en Sarmiento, en el paralelo 45, eh, creo que impulsó mucho más todavía o visibilizó mucho más a la provincia Mm. con una apuesta enológica tan importante, ¿no? Me parece que ahí, digamos, ya no solo son pequeños proyectos, ya hay como proyectos que están dando tal vez pasos muy grandes, con mucho más futuro. En las fotos vemos como las parcelas o las chacras están como, digamos, como estudiadas al detalle, ¿no? Creo que Guille Corona también estuvo ahí haciendo alguna investigación que ayudó para la bodega. ¿Cómo ves este proyecto vos, Sofi? La verdad que está, sí, están poniendo Chubut en el mapa porque están en todas las ferias internacionales. Eh, los veo por todos lados y bueno, ya tienen una cantidad como para comercializar, creo que estaban en 100.000 botellas al año, o Sí, ciento y algo. Sí. sí, ya hay un volumen. Sí, obvio que es interesante que estén y que obviamente con los recursos que tienen ya pueden dar a conocer a Chubut afuera. Eso El que espumante de esta bodega creo que es muy destacado, un torrontés chubutense, bueno, que Ujú. no solo Troña también tiene torrontés, ¿no? Pero eh, me parece que también es algo de lo que para mí Chubut podría también hoy enorgullecerse como una provincia del vino, del mapa del vino, ¿no? Bueno, nos Mm. vamos a seguir recorriendo la provincia, como nos gusta decir, los terroirs extremos que hay en Chubut. Seguimos hablando de otros proyectos y como vemos en pantalla, Cielos de Guarajaina, Bodega Damou, Familia de Bernardi, Los Altares. ¿Por cuál querés comentar? ¿Por cuál de estos proyectos querés comentar algo, Sofía? Si todos los conoces Bueno, a todos, así que los conozco a todos. Walhaina es el mar cerquita, que está a 45 minutos de Trevelin, pero ya es meseta, igual, es otro sí. clima, otro paisaje. A Pedro Adamó los conozco bien. El Qué viñedito es buenos bueno. pinot que hace, ¿no? Sí, el Sauvignon Blanc es súper rico. El Pinot Y el también le está Sauvignon Blanc, saliendo. sí, 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 sí. Nada, el viñedito es muy bonito, está como en una olla. Entonces se ve muy, muy dramático cuando llegas. eh, Wow. lo lindo que se ve. Y bueno, a Camilo también lo conozco bien. El viñedo impecable, chiquitito, pero muy lindo también porque está en medio de árboles, de plantaciones de fruta fina.
Tiene ahí un microclima un poco más fresco, pero Sí. interesante. Los pinoles salen ricos acá a mí. Y los altares también lo conozco más o menos, he pasado y... Es un proyecto de alguien que no es de la zona, ¿no? Me parece, que se mm, vino para la sí, provincia, y compró ahí algo y se puso a hacer sí, y le salió bien, ¿no? sí, igual, bueno, tiene algunos problemitas ahí de preoxidación y algo, cosas Sí, así. No sé si tiene un profesional ayudándolo todo el rato, sí. pero bueno, no sé qué va Bueno, a en los pasar. altares también no es un lugar donde uno diría, tal vez acá hay bodegas y hay viñedos, uno cuando va por la ruta, en medio de esos macizos tan grandes, ¿no? Como los altares son formaciones rocosas, eh, no sé cuántos tienen, 250 metros de alto, Sí, esas más o menos. piedras Sí. enormes. Es, Ahí está es, el eh, es pirata. como un pequeño oasis entre cuando viajas a la costa desde acá, desde Sí, tal cual. Esquel a Trelew, es como Sí, el único oasis que hay en el camino, básicamente, porque sí, hay creo que 2 o 3 pueblitos, pero es impresionante porque tenés el paredón ahí. sí. eh, y hay un par de viñeditos más de otra gente, ¿eh? Hay. Hay eh, más cosas, sé que hay más cosas, sí. y Yo va a haber tiene algunos más representativos, ¿no? Va a haber un poco más de vino de ahí más adelante. No sé quién lo va a hacer, pero va a haber. Este, yo creo que hay más proyectos. Vos mencionaste uno al principio y yo te agrego a Entre Senderos, ¿no? Los que hacen espumantes ahí cerca de la frontera con Chile. Cerca de la frontera con Chile, sí. No los he visto en Buenos Aires, estos Han ido a espumantes a la vida. vinos y negocios, ¿eh? A vinos y Sí, negocios. No sé cómo están, la verdad que no. Con ellos no tengo mucho contacto, honestamente. Con los chicos de Natifol, Yagüe, sí, pero no sé qué tan metido en el vino están. Ese es el tema, ¿viste? No. ese camino a Chile le vendría bien una asfaltada, ¿no? Sí, pero bueno, yo ya perdí esperanza porque todos los años dicen, no, van a faltar y no, Y este año me no pasa votan. nada. Prefiero que algún día sorprenderme y ver que ya está faltado. Pero sí, estaría re lindo porque es un corredor incluso turístico que vendría Turístico y productivo, ¿no? sí, vendría mucha más gente de la que viene desde Chile. Ahora en Claro. verano la parte de Chile recibe muchos turistas de afuera incluso y sería genial, la verdad, que esté asfaltado, pero bueno, veremos. Así que bueno, para mí Chubut es una provincia que ya está, podemos decir, consolidada como identidad del vino argentino con un perfil propio, ¿no? Sí, Eh, y a mí me parece sorprendente eso, porque no hemos hecho nada. Totalmente. No, No, claro, está todo por no hacerse. Falta estamos en mucho, vos lo pañales dijiste. Claro, y la verdad que me re sorprende. Y con tampoco pocos hay historia. proyectos. A mí me da Tampoco hay risa porque historia, tal cual. estuve este año visitando amigos en Valle del Var Sí, y fui a una juntada de viñeros, una sí. polé, que era degustar vinos de todo el mundo, que eran como 100 productores y después una cena. Y mi amiga decía, bueno, ella es Sofía, viene de Patagonia, hace vino ahí. Ah, le dice, ¿qué parte? No. Dice, ah, ¿y qué variedad tradicional hay ahí? Ninguna. Le digo. Tradicional. ¿Y harás el viñedo con caballo? No, porque no hay caballo que dar el viñedo. Le digo. Claro. No, es todo nuevo, le digo, no hay tradición de nada. Estás inventando vos la tradición, Sofía. Vos sos en el futuro, cuando se hable de la tradición que nace en el vino de Chubut, vos vas a ser un personaje importantísimo de ahí, ¿no? De referente. Yo, totalmente, totalmente. Eh, el, el-
lo que me gusta de esto es la construcción de un territorio, de una identidad, ¿no? Con esta idea de sustentabilidad y de respeto por el entorno. Porque Patagonia es una marca muy fuerte en todo el mundo, el nombre en sí, ¿no? Pero Sí, como paisaje, como turismo, ¿no? sí. No como Todo operaciones el mundo quiere productivas. venir. Todo el mundo que Sí, vos le decís Patagonia, ay, el paraíso, ay, qué lindo los hay. lagos, Pero claro, vengan, pero no claro, te quedes con eso, vengan. claro, 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 No, no es intocable, ¿eh? Se puede ir, tal ¿eh? cual. No es el paraíso lejano, está cerca. Si tomás 2 vuelos, está cerca. Y la Patagonia chilena también tiene mucho, ¿no? Eh, en ese sentido, mucho más que nosotros a nivel enológico. En los paisajes es increíble, también como la nuestra. Yo te agradezco mucho, Sofi, este rato tan lindo que nos hiciste pasar, que me hiciste pasar, todo el conocimiento que tenés y todo el futuro que le estás dando al vino en Chubut. Eh, Me gusta mucho hablar de la nueva frontera del vino, de los nuevos terroirs, de la nueva identidad del vino argentino. Eh, Estuvimos en nuestro Instagram también eh, trabajando mucho lo que sucedió en Entre Ríos, en la provincia de Entre Ríos, el mes pasado, en donde ya más de 30 bodegas están haciendo vino de calidad, después de haber sido prohibido hacer vinos en el siglo pasado, y antes de que Mendoza sea una potencia, el vino Entre Ríos lo era, y vamos a trabajar mucho también lo que está sucediendo en Entre Ríos en los próximos programas. Así que como reflexión final para nosotros, como decía recién, el territorio, la sustentabilidad, la identidad y la diversidad del vino es el camino que hoy están recorriendo los productores de vinos en la Patagonia, ¿no? En Río Negro, en Neuquén, en Chubut, y Chubut con esta diversidad, ¿no? Mineral, turismo, pesca, de clase mundial y vinos, gracias a personas como Sofía Elena. Así que muchísimas gracias, Sofi, por estar hoy compartiendo este rato con nosotros. Un placer muy grande escucharte, aprender de todo lo que sabés y de todo lo que viviste siendo tan joven y desearte lo mejor para, para lo que queda por hacer todavía en Chubut, que es muchísimo, ¿no? Sí, así es. Bueno, gracias. Gracias a vos por la charla y nada, vengan a visitar. Volveremos pronto. Dale, buenísimo. Ahora yo voy a hacer una pausa y me despido y después sigo con el programa para hablar de otras cositas. Si te querés quedar en línea y para mí es un placer, si tenés ocupaciones, desde ya te libero. Pero bueno, gracias Sofi por este momento. A vos, un abrazo. Nos vemos. Chao. Chao, chao. Continuamos en Sin Sulfito, le mandamos un abrazo muy grande a Guille Cuadrio, que se está recuperando de una dolencia. Muy contentos de la charla que tuvimos con Sofía Elena de la bodega Contracorriente acerca de toda la actualidad del vino en Chubut. Vamos a terminar el programa con un momento muy especial. Nuestro querido amigo, padrino de este programa, Fernando Musumesi, Musu, a cargo de la vinoteca Mr. Wines en el barrio de Caballito. Eh, Conocido templo del vino eh, como la cueva de Musu. Y bueno, Musu estuvo participando en un evento hace unos días en el Hotel Hilton de Buenos Aires, a cargo de, el evento estaba la marca, la franquicia International Wine Challenge, que viene recorriendo distintos países y premiando a distintos sectores y personajes de la industria. Allí en la terna, la mejor comunicador del vino estaba
nuestro querido Musu. Así que voy a compartir un ratito la premiación, el momento de la premiación, que es en el momento en el que lo nombran a Musu y el momento de que lo nombran mejor comunicador del vino en Argentina. Uno de los terminados, el periodista Alejandro Iglesias. Gana mucho como el ole. Agustina de Alba. Agustina de Alba, bien. Gracias a la cena en el Ganadora es el mejor comunicador del vino en Argentina. El escenario para recibir el premio después de universidad. Saludo que nos dejó Musu para el programa, que con esto vamos a terminar el programa del día de hoy, temporada 3, episodio 6 de Sin Sulfitos. Amigos de Sin Sulfitos, miren, quiero compartir con usted el premio al mejor comunicador. Siempre, muchas gracias por acompañar, por aguantar la cueva, por aguantar la filosofía que tenemos acá en casa. Esto es para ustedes y para toda la gente que ama de comunicar el vino con mucha pasión. Gracias. Gracias, Musu. Gracias porque, bueno, el vino hoy en la ciudad de Buenos Aires tiene en la cueva de Musu, en la vinoteca Mr. Wines, un espacio privilegiado en donde los pequeños productores pueden expresar, llevar, presentar sus vinos, y allí muchos de los amigos de Musu, de los cueveros, como nos autopercibimos como clientes de la vinoteca, hemos probado vinos a lo largo de estos años. Yo siempre lo comparo con lo que es el salón del automóvil, ¿no? Donde uno ve un concept car, y ese auto tal vez lo vas a ver por las calles de la ciudad 3, 4 años después. En la cueva de Musu, esos vinos, digamos, que muchas veces probamos, los empezamos a ver 3, 4 años después en las distintas vinotecas, en los supermercados, y siempre es una alegría, ¿no? Así que bueno, me despido. Como siempre, suscríbanse, compartan, dejen su like, es gratis, nos ayudan un montón. Nos vemos en el próximo programa de Sin Sulfitos. Hasta luego. Cada copa una historia, cada vino un viaje. Gracias por acompañarnos en este recorrido por los sabores, los aromas y la pasión del mundo del vino. Compartimos brindis, descubrimos secretos y celebramos la tradición. Hasta el próximo encuentro, y que cada sorbo sea un momento para recordar.